La misión evangelística Cristo te llama de Dallas y su pastor Jonathan Mejía presenta su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor Jonathan Mejía. Capítulo 2, verso 5. Vamos a leer todos la escritura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así, verso 5: Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 12: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y vamos a hablar esta noche, hermanos, en el tema lo que necesitamos o lo que debemos, hermanos, cumplir pronto, así de cumplir pronto. Y leímos, hermanos, del versículo 5, ¿verdad? Pablo hablando a la iglesia de Filipos, hermanos, explicándole hasta el grado hasta donde llegó Jesús. Hermanos, ¿hasta dónde? Hasta lo más bajo, ¿verdad? Así dice la Biblia. Y llegó hasta la muerte, hermanos. Y cuando dice muerte de cruz, una masacre, o sea, en pocas palabras, hermanos, duro, doloroso. Pero es ahí, ¿verdad? Por eso vamos a hablar de por lo que nos hace falta, o lo que debemos de cumplir, lo que necesitamos cumplir. Porque para eso Jesús, o sea, Jesús no lo hizo en vano, lo hizo con un propósito, claro. ¿Y quién es el propósito, hermano? Nosotros, usted y yo. O sea, Jesús se despojó, hermanos, de su vestidura, se despojó del trono, de su corona y todo, hermanos, de aquella gloria, y se vino, hermanos, a la tierra, se hizo humano, hermanos, y nació mejor que nosotros, porque hay algunos que nacieron en camas, hermanos, en hospitales. Y Jesús, ¿dónde nació, hermanos? En un pesebre, humildemente. Para empezar, hermanos, Jesús creció, hermanos, de niño como un niño, hermanos, pobre, porque la Biblia dice, hermanos, que se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. No hablando de riquezas, hermanos, materiales, sino del gozo, la paz, la alegría que reina ahora en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, ahora, como pueblos, hermanos, ahora del Señor, necesitamos, hermanos, en pocas palabras, tal vez no podría decirlo de un requisito, o sea, cumplir como un requisito que muchos ahora no, hermanos, tomamos en cuenta o ignoramos. ¿Cuál cree que es? La obediencia, hermano. La obediencia. Porque ahí Pablo habla de la obediencia para, hermanos, ocuparnos, hermanos, ¿de qué? De la salvación. De la salvación. Pero en pocas palabras, hermanos, esto es así, que Jesús, ¿de dónde viene? Del cielo, de arriba hacia la tierra. ¿Para qué? Para venir a recoger el fruto, traer el resultado que somos nosotros. Ahora, la obediencia nosotros la necesitamos ¿para qué, hermanitos? Para que de aquí abajo subir hacia arriba.
Ay, pero es ahí, hermanitos, que en muchas áreas nosotros somos bien malagradecidos o desobedientes, hermano. Y hay muchas áreas en nuestra vida que las tomamos que son normales o que son así, hermanos, que no las tomamos en cuenta, hermanos. Pero es ahí donde Dios está viendo, hermanos, está viendo, y aparentemente como que si no pasa nada, como si Dios no dice nada, como si no ve, pero Dios está mirando. ¿Se acuerdan en el arca de Noé, hermanos, quiénes fueron más obedientes, hermano? Los animalitos, hermano. O sea que el hombre nunca, hermano, el arca no fue hecha, hermanos, para hermanitos, para los animales, fue hecha para la humanidad. Pero, hermanos, ¿quiénes entendieron el mensaje? Los animales, hermano. Imagínense, la salvación, hermano, ¿usted cree que es para los burros o para las vacas, hermano? Es para la humanidad. Es para el pueblo del Señor, que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, ahora lo que hemos leído, hermanos, al principio dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir, hermanos? El de humillarse o el de llegar hasta lo sumo, hermanos. El ser sencillos, humildes, obedientes, hermanos. Que hoy nadie, hermanos, un montón de señoras bravas que hay ahora, hermano, hoy en día, viejitas pleitistas, hermano. O así, hermanitos, también bravos, amargados, hermanos. Cuando yo he entendido por la palabra que el evangelio, hermanos, es vida, es paz, hermano. El evangelio es vida y es paz. Pero es ahí, hermanos, donde ahora, hermanos, debemos de entender nosotros que si hay ese sentir en nosotros, hermanos, es donde van a haber frutos, o sea, hermanos, van a haber frutos dignos de arrepentimiento, y también estaremos, en pocas palabras, dispuestos para, hermanos, o listos para subir al cielo, porque eso es lo que dijo Pablo. Por tanto, dijo: amados míos, y le dice aquí a la iglesia: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Ustedes se preocupan, hermanos, por la salvación con temor y con temblor? ¿Se preocupan ustedes? ¿Han orado este día entonces, hermano? Porque la oración es parte de la obediencia. Hermanos, ¿han evangelizado hoy este día para decir que ustedes se interesan por la salvación? Hemos, hermanos, hoy hecho justicia, hermanos, sea que alguien que te aborrezca o a nuestro prójimo. Es ahí. Que usted, si usted está empleitado con alguien, no me diga que usted va para el cielo, hermanos, porque para empezar desde ahí usted no es obediente. Usted es malagradecido o malagradecida. Yo sé que en la iglesia, hermanos, podemos vernos bien bonitos nosotros, hermanos, con mantelina, con corbata, hermanos, pero peleados afuera, hermanos, con el vecino, hermanos, con el compañero de trabajo, hermanos. No tiene nada que ver, hermanos, usted con lo que dice la Biblia. Entonces eso, hermanos, hay una parte que nos hace falta cumplir, que muchos, hermanos, no la tomamos en cuenta o ignoramos. La obediencia. La necesitamos tanto. Imagínense qué difícil, hermano. La Biblia habla que la mujer, para orar, hermanos, y orar y profetizar, debe de cubrirse la cabeza. Y, hermanos, ahora quiere andar preguntando y cuestionando para hacerlo. En McDonald's le traban un gorro, ya no anda preguntando ni cuestionando para, hermanos, para trabar de un animal, pero allá se lo pone, porque es billete, hay cheque. Imagínense, y la Biblia no la queremos obedecer. Y así mismo, los hermanos en la iglesia, hermano, tal vez no lo dice, ¿verdad? Pero que usted, ¿verdad?, debe de vestir el hermanito, ¿verdad?, adecuadamente, hasta con una corbatilla, hermano. Allá le ponen unas botas de hule que casi le llegan hasta, hermanos, hasta la cintura, hermano. Ahora una corbata no se la quiere poner, hermanos, para servir, hermano. Ese es el problema, hermanos, que no queremos, hermanos, ahora hasta sujetarnos a las autoridades que han sido puestas por el Señor. Imagínense. Y decimos nosotros: no, es que yo al hombre no le hago caso. Hermanito, para empezar, hermanos, como dice la Biblia, ¿verdad?, que si no, hermanos, que si a los hombres, hermanos, no obedecemos a los hombres, en pocas palabras, los que han sido puestos por Dios, que vemos, no les obedecemos, menos a Dios, hermanos, que no lo vemos. Imagínense qué tremendo. Esa es la parte que muchos, lastimosamente, hermanos, ignoran, hacen a un lado, pero todos dicen que van para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo? Amén, dicen todos. Hermano, y para decir amén, hasta el bolo dice amén, hermano. Pero la cosa es, hermanos, llegar al grado de lo que Jesús hizo. Hermanos, ¿qué dice? Que siendo Dios, hermanos, ¿qué dice?
se hizo forma ¿de qué? De humano y de hombre. Y ahora, ¿qué corona tiene usted, hermanos, para no sujetarse, obedecer a la palabra del Señor? Ese es el problema, hermanos, porque si Jesús, hermanos, que no tenía pecado, se bautizó, ahora hasta para bautizarnos hay un gran problema con nosotros, hermanos. Imagínense que el hombre la piensa mucho para bautizarse, para arreglar su vida con el Señor, hermanos, para casarse, hermanos. Hay que convencer, hermanos, y llevar al hermano a rociarlo, a comer, hermanos, para que logre arreglar su vida, porque está en pecado, está en desobediencia, para que logre entrar al cielo. Pero no logramos entender, hermanos, lo que Jesús hizo, lo que Jesús pagó, lo que Jesús, hermanos, tuvo que llegar a ser, hermanos, por conquistar, por tener, hermanos, el fruto, hermanos, un día en el cielo. Entonces, hermanos, ahora para nosotros está tan fácil, para la humanidad está tan fácil, hermanos, de que ahora podamos nosotros llegar al cielo, porque es ahí, o sea, repito una vez más, Pablo siempre interesado en la salvación de la humanidad, no solo de la iglesia de hermanos de Filipos, sino en toda la humanidad. Pero ¿qué dice Isaías capítulo 1? ¿Alguien ha leído lo que dice capítulo 1? Crié hijos y los engrandecí, dice la Biblia. Imagínense qué tremendo. Pero ese, hermano, ahí donde dice la Biblia también, Israel no entiende, Israel no hace caso. Y es ahí, hermanos, que por eso Israel, lastimosamente, hermanos, nunca veía una y estaba en problemas, hermanos, porque Israel siempre fue el pueblo y es el pueblo escogido del Señor. Pero nunca, hermanos, se sujetó o obedeció a la palabra. Y con qué milagros y señales Dios, hermanos, trabajaba y, hermanos, hacía para que Israel, hermanos, fuese bendecido y exaltado entre las mismas naciones. Pero Israel, hermanos, siempre le daba la espalda al Señor. Ahora, imagínense nosotros, ¿por qué ahora, hermanos, nosotros nos complicamos tanto para, hermanos, poder, hermanos, tener las bendiciones, hermanos, un éxito en la vida, hermanos, cristiana, en pocas palabras? Porque ahora la iglesia, al parecer, hermanos, como que si va, hermanos, de a pique, pero hacia abajo. Pero por lo mismo, o sea, no hay obediencia, lastimosamente, hermanos. Cuando al pueblo se le dice de orar, hermano, el pueblo no quiere orar. Y llegamos a pensar que la salvación solo es para los pastores y para los líderes, para los supervisores. Es para toda la humanidad. Es para todo el pueblo, hermanitos. Es para toda la iglesia, hermanos. Todos aquellos que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, hermanos, para todos es la salvación. Entonces, hermanos, es ahí donde nosotros deberíamos de hacer conciencia nosotros y de decir, de veras, si Pablo está diciendo, está mencionando que nosotros cuidemos o nos ocupemos de la salvación con temor y con temblor, vamos a cuidar, vamos a tratar, hermanos, de que aquello que hemos ignorado, hemos hecho a un lado, hermanos, hacerlo. Imagínense, Jesús habló de que escudriñásemos las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros no leemos la Biblia. Muchos de nosotros somos buenos, hermanos, para ver el Facebook, hermanos, y sabe cómo transmitir, cómo grabar, y que se mete aquí, se mete. Hasta los viejitos tienen Facebook ahora, hermanos. Y hasta los niños de 10 años tienen Facebook ahora, imagínense qué tremendo. Pero una Biblia, hermanos, no la agarramos nosotros para leerla, hermanos. Y así, hermanos, ¿y cómo entonces vamos nosotros? Va a haber paz y va a haber justicia en nuestro corazón, hermanos. Y lo que hay en nuestros corazones, hermanos, es lo que ve, lo que mira usted en Facebook, lo que mira en las novelas, lo que mira en las películas, lo que mira, hermanos, allá afuera, menos lo que encuentra en la palabra del Señor. Entonces la iglesia, al parecer, ha perdido, hermanos, los principios bíblicos, los principios cristianos, hermanos. Y es que necesita la iglesia volverse una vez más, hermanos, a la senda antigua, hermanos, para alcanzar y llegar, hermanos, a lo que dice la Escritura. Haya pues ese sentir, el que hubo en Jesús, también que en nosotros. Ese mismo sentir. Imagínese, usted se imagina o ve a Jesús, hermanos, caminando en Jerusalén, hermanos, aguantando hambre. Aguantaba hambre Jesús, con hambre, con sed, cansado del camino. Pero ese sentir él lo tenía, ¿por qué? Porque quería llevar mucho pueblo, porque un día, hermanos, se estaba preparando, porque un día iba a ir a Jerusalén. ¿A qué? A padecer. Hermanos, se iba a entregar por la humanidad. Y imagínense, se despojó de todo, hermanos. Y, hermanos, Jesús, de tal manera que no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía ni dónde dormir. Y usted tiene una gran cama de 3 pisos, hermano.
que ni le cabe, hermanos, en el cuarto. Usted tiene el mejor teléfono. Hermanos, los hermanitos para diezmar son mal agradecidos, hermanos. No diezman, pero andan el mejor teléfono, hasta pando, un animal pando que ha salido, hermanos. El mejor teléfono, el más actualizado, hermanos, agarran ahora los hermanitos, pero para dar una ofrenda para el proyecto, hermanos, para evangelizar o para predicar, nada. Ese es, hermano, el problema de la iglesia, lastimosamente, de que hoy el diablo saca una tontera, la iglesia lo compra también. El diablo toca, la iglesia baila, en pocas palabras. O sea que, hermanos, en pocas palabras, al que deberíamos, hermanos, de ser obedientes, hermanos, no le somos obedientes, sino que al otro, en pocas palabras. Hermanos, imagínense, o sea que en pocas palabras al mismo diablo, hermanos, le somos más fieles y obedientes nosotros. Y hermanos, es ahí donde deberíamos de despertar nosotros, hermanos. La iglesia tiene que despertar, porque la iglesia hoy duerme. La iglesia, hermanos, parece como que anda vendada, hermanos. Camina como Sansón cuando le sacaron los ojos. Pero la iglesia, hermanos, no es para que camine con los ojos vendados, sino que la iglesia, dice la Biblia, que es luz en medio de las tinieblas, que resplandece en la oscuridad. Entonces, nos hace falta, hermanitos, nos hace falta que cumplir, hermanos. Nos hace falta, hermanos, volvernos, hermanos, a la senda antigua, hermanos. Y no, hermanos, ni titubear a la hora que se trate de las escrituras. Y obedecer, hermanos, no ande preguntando ni cuestionando, sino que hágalo porque es para agradar al Señor. Cuando sea que para lo que lo guíen para un hoyo, ahí sí, hermano, abra los ojos y no corra para, hermanos, para que usted pueda ser desechado, destruido. Sino que, hermanos, es ahí donde nosotros deberíamos de decir, ¿verdad? Si esto se trata para cumplir, para hacerlo para el Señor, si la Biblia lo dice, vamos a hacerlo. Pero nosotros, hermanos, imagínense que la gran comisión ya fue dada hace más de 2000 años y nosotros andamos preguntando todavía que qué hay que hacer, hermanos. Usted sabe que desde el momento que recibió a Cristo en su corazón, usted ya, hermanos, sabe de que tiene que, hermanos, cumplir con la gran comisión, y es, hermanos, de hacer discípulos, evangelizar, hablarle a la humanidad de que Cristo perdona pecados, de que Cristo liberta, de que Cristo salva y que Cristo se llevará, hermanos, al pueblo a reinar con él a la Nueva Jerusalén. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Pero la pregunta, ¿quién cumple? ¿Quién hace? ¿Quién se preocupa? Y dice la Biblia, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, dice la Biblia. Dice la Biblia que son hermosos sus pies, pero si vamos a ver a sus pies, apestan, hermano. Pero el Señor está diciendo que son hermosos sus pies porque usted se interesa por la humanidad. Significa que usted está obedeciendo. Usted está cumpliendo, hermanos, con la gran comisión que ahora muchos, hermanos, no quieren hacer ni llevar a cabo. Ustedes, por decir, hermanos, el vecino ya sabe de que ustedes son cristianos, hermanos, o hermanas, o las hermanitas ya, ustedes ya saben, los vecinos ya saben que ustedes son cristianas. De que ustedes van a tocar la puerta y le dicen, soy la hermana fulana de tal, me presento, cualquier cosa, estoy a la orden, y si necesita oración también estoy a la orden. ¿Y cómo le van a pedir oración? Pues solo escuchando reggaetón pasa en la casa. O los hermanos, ¿verdad? Los hermanitos le pegan, hermanos, a medianoche, tastasean a la mujer, y los vecinos, el de arriba bien oye cuando le pega a la mujer, los grandes gritos que suelta la mujer. ¿Cómo van a llegar a pedir oración? Y saben que está el vivo cachudo ahí. Hermanos, pero si la iglesia lograra entender de lo que Jesús, hermanos, el grado que llegó, hermanos, al grado que llegó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por eso que el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le dio el nombre que es sobre todo nombre? Porque llegó hasta lo sumo, se humilló, hermanos. Siendo Dios, se hizo hombre, se hizo humano. Y es ahí a donde la iglesia, hermanos, si obedeciera, si obedecemos, hermanos, ahora nosotros, hermanos, estaremos en el cielo un día y se nos entregarán galardones, recompensas, hermanos. ¿Por qué? Por la misma, ¿qué? Obediencia. Pero es difícil ahora, hermanos, de que en el pueblo, hermanos, haya gente obediente. Gente, hermanos, que verdaderamente valore la gracia del Señor.
Sino que, hermanos, hoy, hermanos, el culto está, pero venimos a ver quién vino, a ver quién no vino, a contar a los hermanos. El hermano y la hermana está bien despistado, despistada, no sabe ni qué ha venido a hacer. Ahorita anda pensando qué va a hacer mañana. Y para eso mejor se hubiera quedado en la casa. Porque desde el momento que usted sabe que va a venir, hermano, va a venir a adorar al Señor. El momento de cantar y adorar, va a adorar al Señor. Momento de escuchar palabra, usted va a escuchar palabra. Pero, hermanitos, por eso ahora necesitamos, hermanos, en pocas palabras, encajar, hermanos, o cubrir ese espacio con la obediencia, que es lo que le agrada al Señor, hermanos. Si algo le desagrada al Señor o quiere ver molesto al Señor, hermano, es la desobediencia, hermanitos. La desobediencia en muchas áreas, hermanos, de nuestra vida. Porque, hermanos, si en la iglesia nosotros solo las alas nos hacen falta y que Dios nos lleve al cielo, hermano. Afuera es otra cosa. Que ahí el hombre es bien tunante, es bien, hermano, es bien pícaro. Y así mismo la hermanita, ¿verdad? La hermanita aquí es bien cristiana, pero allá le anda levantando las cejas a otro. O sea que las hermanas se ven tan serias, hermanos, acá, pero, hermanos, en el trabajo son otra cosa. Hermanos, las intenciones del corazón son otra cosa. O sea que por fuera, hermanos, lo superficial, hermanos, se ve bien bonito, la estructura se ve bien bonito, pero lo que hay dentro en el corazón, hermanos, esa es otra cosa. Eso desagrada al Señor. Las malas intenciones, las impurezas, eso desagrada al Señor. Entonces, hermanitos, significa que nosotros, hermanos, vamos a venir al Señor, hermanos, y a leer la Escritura y dice, no, y si al Señor se humilló, ¿y por qué yo no debo de humillarme? Aquí, así como aquella mujer que quebró el frasco de alabastro, ¿cómo estaba, hermanitos? Llorando, ¿verdad? A los pies del maestro, secando, hermanos, con sus cabellos, hermanos, los pies del maestro. Así es que debería de estar la iglesia. Pero ¿cómo es la iglesia ahora? Bien carnuda, hermano, es chuletuda. ¿Cómo va a recibir milagros, hermanos? ¿Cómo va a recibir visiones? ¿Cómo, hermano, va a tener revelaciones, hermanos? ¿Cómo, hermanos, el Señor le va a hablar audiblemente, hermanos? No va a haber nada. Porque, hermanos, si nosotros queremos hacer algo, tener algo, o tener que ver algo con el Señor, o privilegios, pero nosotros no queremos saber nada en cuanto se refiere a humillación. No queremos saber nada. Y al contrario, la hermana la hermanita soltera viene a ver si hay a su galán, o el hermano también viene de vez en cuando a ver si con el lente a ver si encuentra algo, porque anda en la rebusca. Hermanos, interesémonos verdaderamente por lo que Pablo dijo, por llegar al cielo, hermanitos. Por eso debemos de interesarnos por llegar al cielo. Porque ¿para qué vas a querer un hombre que te esté torteando la cara cada rato, pues? ¿Para qué vas a querer una mujer, hermano, que te deje aguantando hambre toda una vida? Estate bien así como estás, mejor quédate con Jesús. Quédate con Jesús. O sea, hermanitos, y decía Pablo, ustedes han tratado y han hecho lo mejor en mi presencia, han obedecido, lo han hecho muy bien. Pero ahora no en mi presencia, háganlo también en mi ausencia también. Rebúsquense, esfuércense, humíllense, busquen del Señor. Ustedes oran, ¿verdad, hermanito? Qué bueno que ustedes oran. Significa que ustedes están preparados, hermanos, para si suena la final trompeta, ustedes se van, ¿verdad, hermanito? Pero no va a cantar, me voy con él y me voy con él, ¿verdad? Pero no con el hermano que está por ahí, sino, hermanos, con el mero Jesús. Porque usted se mantiene, usted se guarda, usted, hermano, se cuida, porque su anhelo, hermano, su deseo es un día estar en el cielo. Hermanos, y el que está en Cristo y el que ha nacido en Cristo, hermano, busca ¿qué? Las cosas de arriba. Porque ya lo de esta tierra, lo terrenal, ya no tiene nada que ver en nosotros. Porque a Jesús no lo vemos que estaba interesado con lo terrenal, no. Jesús no tenía, hermanos, ningún vínculo, hermanos, hablando con lo terrenal. Jesús, hermanos, lo que Él venía a hacer, hermanos, a pagar el precio. ¿Por qué? Por la humanidad. Por eso Jesús no cree que vino a fundar compañías, negocios, hermanos, a la tierra. No. Jesús vino solamente, exclusivamente, hermanos, por la humanidad. Se enfocó, trabajó, hermanos, la vida en la estadía en la tierra por la humanidad. ¿Por qué se va a preocupar en la estadía en la tierra usted entonces? ¿Por compañías, por dinero, por mujer o por cualquier otra cosa? Es por la salvación.
Ese, hermanos, el enfoque, es el interés, hermanos, de la iglesia, hermanos, por, hermanos, salvarse. Significa que si usted no se ha casado, hermanito o hermanita, usted tiene que arreglar esa situación. Y si no se puede, hermano, duerma aparte, hermanos, y mande al viejo para otro lado a dormir. Pero usted manténgase en la bendición del Señor, porque la salvación es más importante. La salvación es más importante, hermanos, que estar viviendo deleites con el viejo gordo que tiene en la casa, hermana. Para los que tienen, ¿verdad? O así el hombre. ¿Para qué vas a estar, hermanos, de la mano con el animal, hermanos? Hermanos, los deleites carnales, hermanitos, no te van a llenar, no te van a dar vida eterna. Al contrario, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, hermanos, hoy como que la iglesia, hermanos, ha perdido el enfoque, hermanos, ha perdido, hermanos, el estado, como que ha perdido, hermanos, el propósito de llegar al cielo. Ya, hermanos, ni se acuerdan ustedes de que existe un cielo y que para allá vamos. Hay algunos que se les olvida. Primero por las preocupaciones, por los problemas, por las situaciones difíciles, por los problemas que pasan en la nación, en el país, en la ciudad. Otra, porque como no nos humillamos, hermanos, no oramos, hermanos, no estamos, hermanos, presentes, hermanos, ni estamos ni activos de lo que, hermanos, deberíamos de estar. Entonces, hermanos, lastimosamente la iglesia camina, hermanos, solo porque como Dios es grande, vamos para adelante y para allá apunta la nariz, para allá caminemos nosotros. No, sino que, hermanos, bien tremendo cuando vemos el ejemplo grande que, hermanos, Jesús, hermanos, hizo. Tuvo, hermanos, en esta tierra. Hermanos, imagínense, no decir el valor, sino de que para empezar, hermanos, imagínense cuánta gente esperaba al Mesías, porque Israel esperaba un Mesías. ¿Cuánta gente esperaba al Mesías? Todo Israel esperaba al Mesías. Pero cuando nació, hermanos, ¿quiénes se dieron cuenta? La Biblia dice, hermanos, que unos pastores nomás se dieron cuenta que guardaban las vigilias. Significa que estos hermanos estaban vigilando, estaban despiertos, hermanos. Cuando llegó, ¿quién? Hermanos, el Mesías, el Cristo que ellos esperaban. Unos pastores y los demás, hermanos, no se daban cuenta. Había un hombre llamado Simeón y una profetisa llamada Ana, una anciana que también se dio cuenta, pero porque oraban, hablaban con Dios, se dieron cuenta que ya el Mesías estaba. Y los demás, hermanos, andaban buscando, hermanos, al Mesías. Lo estaban esperando. Así va a pasar, hermanos, ahora cuando el Señor aparezca en las nubes. Que muchos lo estamos esperando, hermanos, pero a la hora que aparezca nadie se va a dar cuenta. Y muchos, no es que estamos esperando a Cristo cuando Cristo ya se ha ido hasta con la iglesia, hermano. Peligroso no les vaya a pasar, hermanitos. Todo porque, hermanos, le damos placer a la carne. Buenos para dormir, buenos para comer, buenos para descansar, buenos para las fiestas, para los parques, buenos, hermanos, para ir a la playa, buenos para, hermanos, para la parranda y para todo, menos para orar, menos, hermanos, para buscar de la presencia del Señor. Y por eso de que hoy muchos, hermanos, lastimosamente dicen de que echarse una copita hoy no es malo y venir a la iglesia y dice que se va a ir al cielo. O las mismas hermanitas, hermanos, andan todas destrabadas, deschavetadas, hermanos, y para ellas es normal venir a la iglesia y estar, hermanos, viviendo el evangelio like que llevan. Hermanitos, hermanos, métase con el Señor. O sea, lleguemos hasta lo más sumo, hermanos, humillémonos en la presencia del Señor. O sea, imagínense de que nosotros ahora ya no queremos tomar en cuenta. No, es que los predicadores son muy religiosos, son muy tocados, son muy extremistas, son muy radicales. No, hermanitos, es la palabra del Señor. Si se predica de esa manera para que la humanidad se salve, para que el pueblo entienda, para que el pueblo venga a los pies del Señor. Pero necesitamos, hermanos, humillarnos nosotros. Necesitamos, hermanos, venir y tomarnos, hermanos, del manto del maestro. Y qué bonito es venir y agarrar el manto del maestro a las 3, 4 de la mañana, hermanos. Es ahí, verdad, que ya muchos no queremos, ya no, ahí ya no se puede, hermanos. Pues sí, porque nadie quiere orar, hermanos. ¿Y cómo es posible que dice, pues usted, pues que quiere servir, tener privilegios o ir al cielo y no ora, hermanos? Entonces no estoy diciendo que va para el cielo, hermano. O hermanita, ¿cómo pues?
O sea que el interés de todos, hermanos, es claramente el enfoque es de ir al cielo. Pero todos locos y bayuncos, hermanos, no vamos a ir al cielo, hermanitos. Todos desordenados, hermanos, la iglesia no, hermanos. ¿Usted cree que el hombre con 2 mujeres va a entrar al cielo, hermanos? No, no. Ni la mujer, ¿verdad?, que tenga su marido y por otro lado tenga su chivo, tampoco, hermanos. No, porque hoy todos quieren vivir ese evangelio así falso, suave, hermanos. Pero es ahí, hermanos, preocupémonos, interesémonos, porque esta vida, hermanos, una vez se va a vivir aquí en esta tierra, pero después será eterna en el cielo, hermanitos. Será eterna para todos aquellos que tomemos en cuenta y valoremos, hermanos, la gracia del Señor. Significa que cuando usted le den una orden, usted va a obedecer. Significa que cuando usted le digan, hermanito, haga esto, amén. Todo cuanto se refiera a la obra del Señor, se refiere a la misma escritura. Hermanos, cuando usted le digan de vigilar, usted diga amén. Cuando usted diga, hermanos, de oración, amén. Cuando diga de evangelizar, amén. Y cuando diga, hermanos, de cualquier proyecto, uno dice amén. Pero nosotros, hermanos, hay veces que no decimos ni no ni nada, pero con solo no asistir, hermanos, nosotros no estamos de acuerdo. Estamos en la contra o no obedecemos y vamos mal, hermanitos. Y vamos mal aunque nos vengamos a sentar a la banca, porque la banca no nos va a salvar. El cajón de 4 paredes no nos va a salvar, sino la relación que tengamos nosotros con el Señor. Esa es, hermanos, la oportunidad para la humanidad. Con temor y con temblor, hermanos, nosotros vamos a interesarnos. Hermanitas, que si el marido no quiere que usted venga a la iglesia, usted véngase porque usted está interesada en la salvación. O los hombres también, cuando se les endemonia a la señora, vénganse, porque la señora no murió por usted, no murió por nosotros. Quien se murió por nosotros se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Entonces, pero hermanos, ahora si vamos a los tiempos actuales, porque estamos siglo XXI, porque estamos en el 2017 entrando al 18, hermanos, nadie quiere humillarse hoy. Nadie, hermanos, quiere llegar a lo más bajo, hermanos, ahora. Hoy todos quieren tener un nombre. Hoy, ¿y usted quién es? Usted que es ujier. Y usted, diácono. Hermanos, y gloria a Dios, y te dan un nombre de supervisor, coordinador y todo. Pero lo más importante, que usted sea sencillo y humilde para la gloria del Señor. Eso es lo más importante. Porque si vemos a Jesús, hermanos, aun cuando iba, hermanos, a ir a Jerusalén a padecer, dijo: pasa de mí esta copa, Padre mío, pero que no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Así somos nosotros, ¿no, hermanitos? ¿Cuál, hermanos? Si nosotros cuando algo no nos sale bien le reclamamos a Dios y queremos pelear con Dios. Y si lo tuviéramos frente a frente, hermanos, le damos un trompón al mismo Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que cuando no se dan las cosas o no pasan las cosas, queremos reclamarle o gritarle a Dios. Pero es ahí donde uno, hermanos, como Job, ¿verdad? Se le fue quitado, se le quitó, hermanos, se le murieron los hijos, las riquezas se le fueron. ¿Qué dice la Biblia? Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Esa debe ser la actitud de todo creyente. Pero ahora ya nadie quiere reconocer sus errores. Es el problema ahora de la iglesia, que cometemos errores, pecamos, hermanos, y nadie quiere reconocer su error. Y nadie quiere reconocer la marca que se aventó hoy este día, ¿verdad? Nadie quiere reconocer. Y dice que está bien. ¿Y cómo está, hermano? Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien, bendecido. ¿Qué bendecido va a estar si no te has reconciliado con el Señor? ¿Qué bendecido vas a estar, hermanos, si de repente, hermanos, andas viendo a la mujer del prójimo o la hermanita? ¿Qué bendecido va a estar, hermanos, si se ha aventado 30 novelas hoy este día, hermano? Entonces, hermano, en pocas palabras, no hay humillación. Al contrario, la carne se humilla, pero a los deleites, hermanos, de esta vida, de este mundo. O sea, que no nos negamos a nosotros mismos, hermano, sino que al contrario, se va a humillar esta carne, hermano, va a menguar esta carne, como dijo Juan, hermanos, que es necesario que yo mengue para que el que está allá crezca. En pocas palabras, que Jesús crezca y sea formado en nuestra vida cada día, hermano. Y es de esa manera
es que nosotros obedeceremos, como dice la Escritura, ¿verdad? Y Pablo decía, no ahora en mi presencia, sino de que usted a donde está, usted sabe que el ojo de Dios lo está mirando. Eso es lo lindo cuando hay temor en la vida y en los corazones de los hombres, que a donde esté, a donde vaya, hermanos, no toca ni hace nada, hermanos, no toca nada que no tenga que tocar, porque sabe que, hermanos, es falta, es pecado delante de Dios. Hermanos, necesitamos, hermanos, cubrir ese espacio, y se llama obediencia, hermanitos. La obediencia, hermanos, lea lo que dice Hebreos capítulo 2, hermanitos. Hermanos, con cuidado, hermanos, pongamos atención en cuanto a se nos habla, hermanos, se nos enseña con las mismas escrituras, hermanos. Capítulo 2, hermanos, del libro de Hebreos. Y mire lo que habla, hermanos, acerca de lo mismo, de la salvación que Dios ofrece al pueblo, a la iglesia. Hermanos, de no menospreciar ni de hacer a un lado, hermanos, lo que Dios quiere para la iglesia. 2:5, ¿sí lo encontró? Perdón, 2:1 vamos a leer. 2:1 y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron? ¿Quiénes la oyeron? Los mismos discípulos. Fue anunciada por Jesús, y las que oyeron las buenas nuevas, hermanos, fueron los discípulos. Pero con diligencia, con cuidado, hermanos, atendamos o pongamos cuidado a la oportunidad que se nos brinda y que se nos da, hermanos, para poder escapar de este siglo, para poder escapar del juicio que viene a esta tierra, para poder ser trasladados a la gloria eterna, hermanos, donde morará el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es ahí donde el pueblo, hermanos, deberíamos de llenar ese espacio que se llama obediencia, hermanitos. Y nosotros, ¿verdad?, poder ganarle ahora sí a los animalitos, porque hasta este momento los animalitos nos han ganado el examen, hermano. Los animalitos han ganado el examen, porque el buey y el burro, hermano, sabe dónde está la cama y hermanos, y la casa de su dueño, de su amo. Pero el hombre, hermanos, no se da cuenta, hermanos, como dice la Biblia, hermanos, que Israel haciendo grandes fiestas, hermanos, la fiesta del tabernáculo. ¿Y para quién cree que era la fiesta? Para el mismo Dios. Y venía Jesús en voz alta, a grito suelto, y decía: el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Ahí mismo estaba Dios y no se habían dado cuenta, hermano. Así nos pasa a nosotros, hermanos. O sea, Jesús estaba gritando en voz alta, dice la Biblia, que el que cree en mí, el que viene a mí, en su interior correrán ríos de agua viva, decía Jesús. Y aquellos haciendo fiestas según para el Señor, y ahí estaba el Señor, hermanos, no se habían dado cuenta. Ese es el peligro, hermanos, que si no atendemos con cuidado a las enseñanzas, a los mensajes, a las predicaciones, hermanos, a lo que debemos de obedecer, hermanos, después nos vamos a quedar contando historias, hermanos, que ya no nos van a ayudar para nada. Ese es el problema. Porque después, hermanos, que haya venido el Señor y se haya llevado a su iglesia, hermanos, estos templos se van a llenar, y grandes campañas, grandes vigilias y grandes cultos se van a hacer. Ahí sí van a llegar las vigilias hasta las 8 de la mañana. Pero ya para qué, ya el Señor se ha llevado a la iglesia, hermano. Porque todo aquel que no obedeció, que no se sujetó, que fue burro, rebelde, hermano, es ahí donde ahora sí va a querer ser obediente, pero va a ser por gusto, demasiado tarde, hermanito. Es ahora el tiempo. Obedezca, sujétese, haga caso, hermanitos, porque es ahora el tiempo, es ahora el día, hermanitos. Es ahora el momento. Significa que la hermana ya no tiene que vivir el evangelio a medias, ya no puede, ya. El hermanito
ahorita ya no, bueno, porque aquí, allá, hermanos, antes de venirse de la casa se quita las argollas y aquí viene sin nada, allá se las pone en la casa. Es un evangelio falso que tiene. O aquí tiene falda y allá se pone pantalón y anda, hermanos, chores cacheteros, hermanos, allá en la casa o en la tienda, hermanos, pero esa es pura hipocresía, porque aquí aparenta una cosa, pero allá es otra. Significa que no puede, hermanos, tener, hermanos, un evangelio falso, sino un evangelio firme. Porque el evangelio de Jesús no es falso, es un evangelio firme, un evangelio que dice que es poder de Dios y salvación a todo aquel que cree. Entonces hoy los hombres han querido disfrazar o manipular aparentemente el evangelio, pero ese no es el evangelio de Jesús. Así que, hermanita, no se haga gringa a la fuerza, porque está desobedeciendo la Biblia. O los hermanitos dejen de estar viendo partidos en la casa también. O hermanitos que aquí está bien cristianos y se va a aventar los partidos, las cascaritas allá a la cancha de vez en cuando. ¿A dónde ha visto eso usted? ¿Usted cree que vamos a andar en el cielo jugando pelota nosotros? No, hermanos. Ese es el problema, de que ahora el hombre, hermanos, a todo le dice, hoy dice, todo es playa, dice. O sea que todo se vale, en pocas palabras. Vamos a jugar a ser cristianos en la iglesia, pero allá en la calle vamos a ser caballos. No, hermanito. No. Esa es la manera de que muchos, lastimosamente, hermanos, hoy viven el evangelio. Y quiero terminar lo que dice, hermanos, en Pedro, hermanos, hay una palabra, hermanos, creo que es primera de Pedro. Quiero que me acompañe, hermanos, y todos, hermanos, leamos lo que dice capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9. Entonces, como el pueblo de Dios, hermanos, obedece, se interesa, hermanos, por la salvación, que un día aparecerá el Señor en las nubes por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Qué bueno. Así que, hermanito, ya deje de andar jugando naipe usted, porque usted, hermano, no debe andar jugando naipe, ni póker, ni tantas basuras de raspados, tampoco, ya no se puede. Porque usted ya tiene un Dios que es fuerte y poderoso, que lo sustenta, que le viste, hermanos, que le da todo, hermanos. ¿Qué dice capítulo 2, verso 9, hermanito, la primera carta del apóstol Pedro? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice la Escritura. Hermanitos, hemos alcanzado la misericordia del Señor. ¿Por qué no aprovechar estos días finales? Los días son últimos, tanta cosa que se da, hermanos, las señales se cumplieron. Solo falta que se cumpla, que, hermanos, que suene la final trompeta, hermanitos. Pero afirmémonos, hermanos, seamos fieles a Dios, obedientes, sujétese a la palabra de Dios, obedezca a la palabra de Dios, no la haga a un lado, porque nosotros a veces la queremos hacer a un lado y queremos agarrarla a nuestra conveniencia. No, no es a su conveniencia, no es como a usted le parece, no es que usted tenga sus conceptos o sus ideas. La palabra de Dios es firme, hermanos. La palabra de Dios es firme. Entonces, yo no sé usted, pero yo sí quiero llegar al cielo. Yo quiero ir al cielo. Y si debo de obedecer y de sujetarme o de humillarme y llegar, hermanos, a lo más bajo, como dice la Biblia, hermano, que este tesoro, dice que el poder de Dios, ¿a dónde está, hermanos? En vasos de ¿qué? De barro. Ahí, hermanos, está el poder de Dios, en vasos de barro, hermanos. En pocas palabras, somos sacos de arena, somos polvo, nada más. Reconozcamos, deje de ser soberbia, altivo, deje de ser orgulloso, porque en eso nada te va a ayudar, hermanitos. Al contrario, si somos sencillos, humildes, eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que le agrada al Señor. Pero hay veces que nosotros nos las queremos llevar de que todo lo podemos y de que todo lo sabemos. No, quien las puede y quien las tiene todas se llama Jesús, hermano. Jesús.
Entonces significa que usted tiene que ponerse en la línea del Señor. Nosotros necesitamos, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, dice la Biblia, hermanitos. Hermanitos, afirmémonos que cuando el Señor venga, no solo venga a dar la vuelta y que 3 nomás se den cuenta que Él vino, sino que toda la iglesia nos vayamos con Él. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Así que vamos, hermanitos, ya estamos adentro. Nos hace falta un poco, nos hace falta obedecer, humillarnos. Hagámoslo porque Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, dice la Biblia, hermanos, que si nosotros decimos que permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo, dice la Biblia. Así dice la Biblia. Si decimos que nosotros permanecemos o estamos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Así que, ¿cómo anduvo Jesús? Haciendo justicia, hermanos, lleno de amor, de misericordia, de bondad. Hermanos, ¿qué no hizo Jesús en esta tierra, hermanos? De todo, menos pecado. Entonces lo mismo hagamos nosotros. Hagamos todo menos pecado, menos desobediencia, sino al contrario, obediencia que le agrada al Señor. Pongámonos de pie y vamos a orar. La misión evangelística Cristo te llama de Dallas presentó su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor Jonathan Mejía agradece su fiel sintonía y le invita a congregarse en el 4826 West Jefferson Boulevard, Dallas, Texas, 75211. Para información, llame al 214-455-1851 y el 832-206-2633. Será hasta el próximo programa y que Dios le bendiga.